Hola, soy Carmen, fundadora de la marca y el blog Sostenibilízate. Ayudo a emprendedores y pequeñas empresas a implantar la sostenibilidad. Retomamos la segunda parte de la entrevista con Fernando Valladares, donde hablaremos de la crisis sanitaria, el cambio que ha producido en la sociedad, los espacios naturales y sus efectos positivos y, por supuesto, de sostenibilidad. Continuamos. Con la crisis que hemos pasado y con los encierros han salido en todas, además es lo más visual, que en realidad, a ver, el que nosotros cambiemos radicalmente de hábitos durante 3 meses, en realidad no cambia nada. O sea, a lo mejor permiten que algunas especies de forma temporal recuperen un espacio, pero a nivel global no se nota. Pero sí que has notado tú a lo mejor un cambio de la población en general, un cambio de paradigma. ¿Crees que ahora creen más en según qué cosas? Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, pero parte de ese cambio es reversible y probablemente vuelva a, digamos, a darle al botón de reset o volver a condiciones iniciales. Y yo quiero creer que hay una parte más o menos grande, más o menos pequeña, eso depende del día, me pillan más optimista o menos, de cosas que sí han cambiado y están para quedarse, ¿no? No solo el teletrabajo y unas cuantas cosas que la pandemia nos ha traído y que hemos dicho, pues ni tan mal, pues esto es práctico y esto tiene lógica. Sí. Yo creo que la actitud reflexiva que hemos tenido en la pandemia, en el confinamiento, instigada a veces por el miedo, la incertidumbre, por la sorpresa, por el desconocimiento de la magnitud de los problemas, pues esto tiene una dimensión, como digo, que posiblemente revierta y se nos olvide tan pronto podamos recuperar una actividad más o menos normal. Pero hay un componente que espero que esté para quedarse. No solo lo que hayan podido, digamos, recuperar los ecosistemas, las especies que hemos visto recolonizando hábitats, que en parte también, ¿no? Pero sobre todo quiero creer que la sociedad ha dado un pequeño paso, no tan pequeño, proporcionalmente a lo mejor en estos meses de confinamiento ha dado un paso equivalente a varios años de terapia ambiental, de convencer y de entender todo lo que estaba ocurriendo. Y eso nos permite ganar tiempo, porque en el fondo todo esto es una batalla contra el tiempo. El que las cosas sean o no sean sostenibles, reversibles y demás, es una cuestión de la dinámica, mucho de la dinámica temporal. Entonces, que ganemos tiempo y que hayamos, en este caso, avanzado en el reconocimiento de nuestro impacto en el medio ambiente, de nuestra sensibilidad y vulnerabilidad al medio ambiente, todo esto son logros para la sociedad que están un poco para quedarse. Sí. Y de hecho, en los últimos meses has publicado afirmaciones que cuando se ven parecen evidentes, pero no lo son tanto. O sea, lo leo literalmente. Los espacios verdes disminuyen la mortalidad. Una vez que lo leemos, obviamente, parece obvio, pero las áreas protegidas nos dan un bienestar por valor de 1000 veces lo que cuesta. Entonces, detrás de esas frases hay estudios científicos, hay mucho trabajo, pero que en realidad, si nos pusiésemos a pensar un poco y realmente actuar con sentido común, parece que todo es mucho más sencillo. Yo lo que con esas frases, que luego las pongo en una pequeña píldora y las desarrollo un poquito más, y sobre todo, como científico que soy, intento poner una trazabilidad a la fuente original de los datos, que siempre que puedo es un artículo científico o un informe de las Naciones Unidas o de algún organismo solvente. O sea que todo el que le llame la atención ese titular o le interese el tema, puede encontrar primero una pequeña explicación mayor y luego trazar al origen de la información, que procuro que siempre sea muy solvente. Pero es verdad que parte de mi esfuerzo, y intelectualmente es muy interesante para mí mismo, es simplificar mucho el mensaje de un artículo científico en el cual se ponen muchos datos, se habla de unos métodos muy complicados, moleculares o estadísticos, que a mí mismo me cuesta entender, pero luego sacar el elixir. Y cuando sacas el elixir, muchas veces son cosas que, digamos, nuestros abuelos ya sabían o que parecen como de perogrullo, ¿no? Pero tú dices, bueno, que las zonas verdes en una ciudad nos vienen bien, está muy bien. Pero cuando dices un dato tan concreto como el vivir a 500 metros o tener en el radio de tu vivienda, en un radio de 500 metros, una zona verde, te alarga varios años la vida, caray. Eso, avalado por un estudio estadístico de 8 millones de personas en 7 países distintos, te da que pensar, porque una cosa es decir, las zonas verdes molan, o las zonas verdes me sientan bien, me gustan, y otra cosa es decir, vivo más años si tengo una zona verde en un radio pequeño de medio kilómetro, de 500 metros de mi vivienda. Sí. Eso para los planificadores, o para ti mismo cuando vayas a elegir dónde vives, o para seleccionar qué tipo de ciudad quieres vivir, es un peso. Entonces estoy intentando traer datos que, simplificados, te hagan más
amigo del cambio, ¿no? Necesitamos movernos todos a un cambio, Sí. no seguir de espaldas de la naturaleza porque la necesitamos, pero ¿cómo hacemos ese cambio? Pues puede haber muchos, ahí están los ecologistas, hay opciones políticas, hay agrupaciones, hay ONGs, hay movimientos Sí. sociales de muchos tipos, hay los jóvenes que nos tiran de las orejas y nos adelantan por la izquierda y por la derecha, y yo como científico, como otros científicos, procuramos poner muy claro, muy negro sobre blanco, algunos datos que digo, no puedes permanecer frío ante esta evidencia, ¿no? Por ejemplo, un estudio en Barcelona que demuestra, en la propia ciudad de Barcelona, que los cerebros de los niños que han vivido en zonas verdes son mejores cerebros y que se encuentra la base anatómica, las partes de la corteza gris y la parte del lóbulo frontal que se han desarrollado más en esos niños que han tenido la fortuna o la casualidad de vivir en más zonas verdes, o en zonas con más zona verde que sus compañeros o que otros. Entonces, ahí esas son cosas que no pueden dejarnos fríos, ¿no? Que Claro. dicen, pues cuando una ciudad como Barcelona, por seguir con el ejemplo, propone aumentar su zona sin coches y dejar toda la zona interior, ¿no?, libre de tráfico completamente, pues ahora hay mucho más apoyo y comprensión de la sociedad cuando se ponen este tipo de datos. Es decir, no es una No es un fricada o capricho. una manía de la alcaldesa o de un grupo de ecologistas que les encanta esto y odian los coches. No, es que hay evidencia científica que nos repercute en nuestra propia salud directa, ¿no? Y aparte de aumentar las zonas verdes, que realmente la especie humana, por mucho que nos hayamos desvinculado de las zonas rurales, estamos diseñados para vivir en contacto con la naturaleza. Es que eso es de las cosas que me gusta ahora darles, aparte de poner todas estas piezas evidentes de que la naturaleza nos hace bien, es que me gusta añadirle el premio, el bonus, la gratificación adicional de que además nos gusta y lo pasamos bien. Es que, porque hay medidas que a lo mejor uno decide que tiene que tomar y son terribles, ¿no? Cuando tienes que perder peso porque estás gordito o porque tienes problemas de salud, caray, pues renunciar a esa comida que tanto te gusta o cambiar algunos hábitos te cuesta, ¿no? Sí. Sin embargo, está demostrado que es que lo pasamos bien en la naturaleza, Sí, que es que nos gusta ver el verde. A algunas personas quizá no, pero mayoritariamente, incluso personas que no han estado en el medio rural o que no han tenido mucho contacto con... disfrutan de ver a los animales, de ver un bosque. Entonces es como un bonus, es como decir, a ver, la solución a muchos de los problemas la tenemos ahí y encima la puesta en práctica de esas soluciones resulta agradable para nosotros. Pues venga, vamos a por ello. Claro, totalmente. Y al hilo de eso, o sea, porque llevo unos meses, claro, yo lo que más intento aplicar o sobre lo que intento concienciar es en general la sostenibilidad, que es un término muy amplio. Sí. O sea, ¿eso es bueno o es malo? ¿Vale? Entonces, aparte de la definición de la ONU, que acuñó la ONU hace ya muchos años, ¿para ti qué es la sostenibilidad? Bueno, para mí la sostenibilidad, como pasa con conceptos como la ecología o la biología, que se acaban usando para todo y a veces se le desprovee un poco de contenido o de significado preciso, la sostenibilidad realmente me gusta que sí tenga un conjunto de conceptos asociados. Sostenible es aquello que puedes hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Y prácticamente de forma indefinida. Por eso me gusta desafiar a la gente y decirle, vamos a ver, el desarrollo sostenible es una contradicción. Sí. Sobre todo si por desarrollo entendemos lo que se entiende habitualmente, que es una economía que se apoya en el incremento de la producción, en la inflación y se apoya sobre el concepto de recursos infinitos. Entonces, sobre esa base, el desarrollo sostenible es imposible. Tú no puedes mantener indefinidamente en el tiempo una economía y un desarrollo que se apoya en el Producto Interior Bruto, que a su vez tiene esta manera matemática de explotar la tierra, de explotar los recursos. Entonces, sin embargo, cada vez más se va abriendo el concepto, en este caso, de desarrollo, para incorporar otras cuestiones sociales, otras cuestiones que nos dan bienestar y otras cuestiones que se pueden medir y pueden ser indicadores de progreso, que no son necesariamente el Producto Interior Bruto, la inflación, la producción, los puestos de empleo que generan plusvalía y rendimiento a corto plazo. Hay otros indicadores que además cada vez más sectores de la sociedad se van volviendo sensibles a eso, ¿no? Indicadores de felicidad, de satisfacción, de progreso, de alfabetismo, de cultura, de igualdad. Hay un montón de indicadores que dicen, eso también es desarrollo, ampliando el concepto de desarrollo. Sí, y entonces... Si le empalmamos el concepto de sostenibilidad, que es decir, hagamos cosas que podamos mantener indefinidamente en el tiempo. No podemos mantener indefinidamente en el tiempo explotar el petróleo. No lo podemos hacer, porque no hay petróleo indefinido. O sea,
El petróleo y la gasolina siempre digo que son recursos muy renovables, son completamente renovables. No hay nada más renovable que un litro de gasolina. Lo que pasa es que, espérate, necesitas unos millones de años para volver a tener un litro de gasolina producido por la naturaleza. Y no estamos esperando eso, nos lo quemamos en 5 minutos. Sí. Entonces, ese es el concepto de sostenibilidad, que podamos hacer cosas de forma indefinida. Entonces, claro que podemos leer el Quijote de forma indefinida y podemos desarrollar la sociedad en determinados aspectos de manera indefinida. Lo que no podemos es pretender no solo ser más gente, que todavía cabemos más gente en el planeta. El tema demográfico tiene varias miradas. Cabemos más gente, pero tenemos que organizarnos de otra manera. Ya no vale cualquier organización. No es lo mismo eso cuando éramos en el Neolítico 1 millón de personas en todo el planeta, que ahora somos 7.500 millones y creciendo muy rápidamente. No es lo mismo. Entonces tenemos que organizarnos más y mejor. Pero todavía cabe más gente. Lo que no cabe es la huella per cápita. O sea, no podemos pretender los europeos, las personas de los países más desarrollados, seguir indefinidamente con la huella ambiental per cápita que tenemos. Y es más, no podemos actuar de efecto atractor o de ejemplo a imitar por todos esos millones de personas que viven en otros países que tienen una huella muy pequeñita, pero que su ambición es tener nuestra huella, pero no por la huella en sí, sino porque es un modo de vida que les gusta, tener coche, tener una serie de cosas. Digo, no, como se compren coche y lo peor, como lo usen todos los chinos o todos los africanos, el planeta no lo puede aguantar. Sí, ahora ¿en cuánto estamos? En 1,7 planetas al año. Eso es. Se comenta que estaremos para agosto habremos consumido lo que el planeta daba de sí, ¿no? Ese concepto de huella ecológica que es bastante intuitivo, que es la fecha del año en el que has consumido lo que la Tierra te puede dar, ¿no? En un mundo sostenible, esa fecha es el 31 de diciembre. Es decir, o ni siquiera el 31 de diciembre te llegas a consumir todo lo que produce la Tierra. Eso es lo ideal y eso es lo que ha ocurrido cuando éramos menos o cuando nuestra tecnología y la explotación, por tanto, asociada de los recursos era mucho menor. Sí. Ahora, en agosto, ya hemos llegado a comernos todo lo que la Tierra ha producido y va a producir en el 2020. O sea, que nos quedan 15 días de... Eso es. En 15 días empezamos a comernos el capital. La analogía es como los intereses y el capital. Exacto. Todo el mundo te dice que tienes que vivir de los intereses, pero no tocar el capital, porque si no, tarde o temprano te vas a quedar sin dinero. Ahí está. Entonces, el capital natural, lo que tiene la Tierra, deberíamos no tocarlo. O sea, ¿por qué podemos seguir vivos y funcionando a pesar de que nos comemos 1,7 o llegaremos a comernos 2 veces la Tierra? Porque tenemos unos cuantos miles de años detrás en los cuales se acumuló capital. Forrada, vamos. La Tierra tiene especies, tiene procesos, tiene recursos, pero nos los vamos acabando. Y eso, si nos vamos metiendo con eso, tarde o temprano, llegaremos al fin, se acabará, como dicen en las partidas de ordenador, game over, se acaba la partida y la especie humana ya no puede seguir en el planeta. Sí. Yo tengo un sello, ¿vale?, para cuantificar la sostenibilidad en pequeñitas empresas, porque vi esa necesidad un poco en contraposición de las grandes normas y las grandes certificadoras que yo creo para las pequeñas empresas son como muy complicadas. Y de lo que hablábamos ahora, de la sostenibilidad, simplemente algunos indicadores están referidos al trato que ellos dan a sus proveedores, a sus clientes, porque si tú al final generas un impacto positivo sobre tu entorno, estás generando sostenibilidad. Claro. O sea, muchas veces se complica todo mucho, pero si tú eres buena gente con tu entorno, eso a lo mejor no te vuelve a ti, pero se le devuelve al de al lado. Y al final es una forma buena de relacionarse y de cuidar la naturaleza, de cuidarnos entre todos y de cuidar la economía también, al final. No, totalmente. Yo creo que estamos viendo cambios, ya se han visto 2 o 3 grandes cambios en las últimas décadas en cómo se organizan las empresas, en la figura del ejecutivo agresivo, implacable, ya no es tan interesante para las propias empresas porque a la larga trae más dinero gente más empática. ¿Por qué? Porque genera más sensación de grupo y tanto las eventuales perturbaciones o afecciones o riesgos que pueda sufrir la empresa como las oportunidades que puedan abrirse se van a lidiar mucho mejor en un equipo que humanamente funcione. Y eso se aplica a todo, se aplica a la lógica de las empresas y se aplica a la lógica de las sociedades y más en este momento que estamos enfrentando a desafíos gordos, que queremos un cambio social, ¿no? Sí. Puedes seguir escuchando a Fernando en el siguiente vídeo, donde hablaremos de sostenibilidad y concienciación. Además, podrás conocer todos los proyectos que tiene en mente, que son muchos. ¡Te espero!